Y lo decía recién Daniel Filmus, el gran ausente fue el actual jefe de gobierno porteño y candidato Mauricio Macri. Queremos contarle a todo el país que aquí en Visión 7, ustedes veían recién, han pasado todos los candidatos aquí por este espacio para las entrevistas en Visión de País. También, por supuesto, hemos invitado al actual jefe de gobierno Mauricio Macri, pero no hemos obtenido respuesta y evidentemente ha decidido no venir. Bueno, saludamos a los invitados en este tramo del programa especial de Visión 7 Medianoche. Doris Capurro, de la consultora Ibarómetro. Doris, bienvenida. Gracias. Y estamos también con Artemio López, de la consultora X. ¿Cómo te va, Artemio? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, Artemio, digamos que se trajo, vamos a contarle a todos. Sí. Artemio se trajo su camisa original de John Fogerty. Ustedes saben, Artemio es fan total de Creedence. Por el High Definition, me dijeron llevarla. Claro, se ve muy bien. Llevarla que le Con bajé. algo de power. Lo pongo de nuevo en 20 puntos, como que va Argentina. Bueno, la primera Perfecto. pregunta para ambos, recién veíamos un resumen del debate de esta tarde. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué candidato sumó más o restó? ¿A cuáles vieron más sólidos y a cuáles menos? Me parece que lo primero que hay que señalar es que ha sido una demostración de lo público, de lo democrático, un debate armado por la Universidad de Buenos Aires, emitido por un canal público, salvo por la ausencia de uno de los candidatos del jefe de gobierno, hubiera sido realmente un hecho definitivamente democrático y plural, pero esa ausencia es muy significativa. Física, ¿no? Porque se habló mucho igual. No, claro, jefe estuvo de gobierno. presente, Sí. o sea, le dieron más duro por no estar, me parece, que lo que hubiera sido si hubiera estado presente. Me parece que no hay ganadores y perdedores, estrictamente no fue un debate, fue una presentación y exhibición de todas las propuestas. Habiendo tantos candidatos, 10 candidatos, es difícil articular un verdadero debate, pero me pareció que fue muy ecuánime los momentos que se le dio, las oportunidades, y por supuesto algunos más histriónicos como López Murphy o como Tellerman se lucieron por ese histrionismo. Me parece que el que claramente se recortó fue Filmus, que planteó ya un objetivo para el balotaje, claramente en la convocatoria a las fuerzas políticas, a las otras fuerzas políticas, armará una especie de gobierno de coalición y de convocatoria plural para su propio gobierno. Artemio, ¿qué te pareció a vos? Bueno, me pareció que sí, que fue interesante la convocatoria. No, obviamente no fue un debate, fue una comunicación de propuesta. Quizá el formato televisivamente digamos, debe ser mejorado. O sea, para sobre todo mantener la expectativa del televidente, hay que tener 10 candidatos exponiendo durante todo el tiempo. Para la televisión y para el ritmo televisivo que estamos acostumbrados nosotros a ver, bueno, es difícil. Pero de todas maneras fue un debate efectivamente informativo, bastante democrático. Hay espacios que no hubieran tenido semejante exposición de no haber existido este escenario. Y creo que se constituyó, en definitiva, en una estrategia de segunda vuelta por parte del candidato Daniel Filmus. Eso está bastante claro. El debate fue armado en función de interpelar de cara a la segunda vuelta a la dirigencia que estaba incorporada al debate y eventualmente a los ciudadanos. Me parece que en ese sentido cumplió una función que benefició, a mi modo de ver, la estrategia del candidato del Frente para la Victoria en términos de ingresar a balotaje con la construcción de consenso del resto de las fuerzas políticas y eventualmente de aquellos que las acompañen con el voto. Pero en líneas generales fue interesante, fue una propuesta nueva, pero vuelvo a insistir, el formato televisivo quizá requiera algún ajuste para hacerlo más atractivo. Tal vez de ritmo. Y claro, para que la gente se enganche un poco más y pueda seguirlo con un poquito más de dinámica. Bueno, y si hablamos de escenario, ¿no?, para las elecciones de este domingo, desde el comienzo se está hablando de un escenario de balotaje, justamente para lo que va a ocurrir el domingo. ¿Qué números están manejando ustedes en X? Bueno, efectivamente, acá lo que hay es un escenario de balotaje. Las dos fuerzas que van a ingresar a balotaje están muy consolidados desde el inicio de la elección, van a ser el Frente para la Victoria y el PRO. El tercero en nivel de votos es Proyecto Sur, en cabeza de Pino Solanas, pero muy lejos. Nosotros estamos en torno a los 10 puntos, Pino Solanas proyectando ya indecisos. Y los números que nosotros tenemos es una diferencia en favor de Mauricio Macri de 5 puntos, puede proyectar un poco más, todavía hay 10 puntos indecisos, eso se va a resolver en estos días. Y lo que no cabe duda es que va a iniciarse una nueva elección a partir del resultado de primera vuelta. Claro. La diferencia va a ser estratégica, de cómo se ubique la diferencia entre una fuerza y otra, será la arquitectura del nuevo escenario, pero es imposible pronosticar resultados de balotaje sin haber concluido la primera vuelta, observar bien efectivamente cuál es la distancia entre las dos primeras y segunda minoría, y a partir de ahí sí creo que se inicia otra elección y se iniciará otra campaña. Porque lo que signó esta primera vuelta fue una campaña moderada, yo diría que
fue casi en sordina. Me parece que eso va a cambiar a partir de la segunda vuelta. Y ahora, en este escenario de balotaje, coincide Capurro, que Sí, ya está establecido, ¿cómo se repartirían los votos, en este caso para Filmus y para Macri en la segunda vuelta? Todo indica que hay un 30% hoy que en la primera vuelta no votan a los dos candidatos que van al balotaje. O sea, el 70% elige entre Filmus y Macri en la primera vuelta y se trata de conquistar ese otro 30% que se reparte entre todos los candidatos que vimos en el debate de hoy, o sea, entre 9 candidatos más los que están indecisos. Habiendo 30% de ciudadanos que no votaron a Filmus y a Macri, realmente hay mucha posibilidad para ambos de ganar el balotaje. Todo depende de la campaña electoral y de la estrategia que apliquen en esta segunda vuelta. Porque no es matemático que los votos de Pino Solanas van todos a Filmus, ni que los votos de Stensoro van todos a Macri o Giudice, etcétera. No hay tanta identificación directa entre los candidatos, todos esos 9 candidatos y el voto a estos dos que entran en el balotaje. Se trata realmente de hacer un trabajo electoral muy fino, muy importante, que realmente los puede colocar a cualquiera de los dos en ganador. Y en ese sentido, con esto que decías dependerá de cómo sea la campaña de aquí en más en la segunda vuelta, ¿qué deberían hacer los dos candidatos que lleguen al balotaje justamente para seducir a este 30%? Bueno, claramente me parece que en esta primera etapa Macri exhibió una campaña más organizada, más ordenada, más visible, más homogénea en sí mismo y con un discurso estratégico claro. Trató de ponerle cotillón, globos, fiesta, poca política, totalmente descafeinada en lo político, para tratar de mostrar que juntos, dando a entender que hasta con Cristina Fernández de Kirchner, él podría gobernar la ciudad. A tal punto que dice, y no le conviene contar con quién va a arreglar la candidatura del PRO a presidencia, porque esto le perjudicaría en la primera vuelta y en las elecciones de la ciudad, dado que los porteños no son muy adictos de votar eventualmente a Duhalde o a cualquiera de los candidatos que Macri podría elegir. Por eso trata de decir que él con cualquiera se podría llevar bien. Incluso con Cristina Fernández le dijo incluso con Cristina Fernández de Kirchner, cosa que obviamente es falsa en relación a lo que después pueda llegar a ser el PRO. No creo que arregle con Cristina Fernández de Kirchner, pero lo cierto es que la estrategia de Macri ha sido totalmente de la despolitización de la campaña. Vamos a hablar de la publicidad, también un tema muy interesante en esta campaña, pero quisiera saber también cuál es el panorama que ustedes plantean en la legislatura, con la posibilidad en estas elecciones, con la presencia en realidad de las listas de adhesión, la posibilidad de cortar boleta. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven en la legislatura a través de los sondeos que han realizado? Bueno, en líneas generales, las listas de adhesión, en el caso del Frente por la Victoria, es difícil precisar. Ahí hay un efecto que obviamente no puede ser determinado por encuesta, que es el efecto de confusión. La gente que vota en función del ordenamiento de la lista, sobre todo el candidato a jefe de gobierno y vice, que va a ser lo que ordene el voto, y a partir de ahí toma esa fórmula más allá de los candidatos a legisladores. Ahí puede haber algún efecto que favorezca a alguna colectora. En el caso del Frente para la Victoria puede suceder. Nosotros hoy creemos que la lista de Juan Cabandier, la que encabeza la preferencia de votos en términos legislativos para el Frente para la Victoria. No nos cabe duda que esa va a ser, me parece, la opción mayoritaria de votos. Pero vuelvo a insistir, la existencia de colectoras que comparten la fórmula a jefe y vicejefe de gobierno puede inducir en el momento del voto algún nivel de confusión que no se puede determinar. Una pregunta para los dos. Se habló mucho de que hay poco clima de campaña. Lo que me pregunto es si efectivamente hay poco clima de campaña o tanto se habla de esa cuestión que finalmente es una idea que se fija. ¿Cómo lo ven? Hay poco clima de campaña, en líneas generales es cierto. Hay una presunción de un triunfo de Mauricio Macri que no se corrobora cuando uno mide intención de voto. Eso es bastante paradojal. Cuando uno pregunta quién cree que va a ganar, Mauricio Macri tiene las preferencias del 55% del electorado que cree que Mauricio Macri va a ganar. Pero cuando dice a quién va a votar, un 35% lo vota. O sea, efectivamente, esta ausencia de clima de campaña favoreció la construcción de clima favorable al PRO. Veremos en segunda vuelta, supongo que eso se va a romper, porque me parece que una de las claves de la segunda vuelta es que efectivamente haya campaña
y se intervenga más drásticamente que en la primera. Pero hoy está sucediendo que esta ausencia de clima de campaña está favoreciendo la construcción de clima favorable de voto para el PRO. Doris. Sí, yo creo que es verdad que hubo cierta apatía en relación a la campaña, porque tampoco hubo mucha campaña electoral por parte de, llamémoslo campañas publicitarias, hubo pocas, no claramente estructuradas. Sin embargo, creo que los porteños están muy atentos a la política, están muy politizados y son muy sensibles a los hechos políticos, a tal punto que hay una fluctuación importante que la hemos notado a lo largo de este último mes. Claro. Y puede haber todavía modificaciones en los próximos días. Claro. Y esta sensación de que es inevitable el triunfo de Macri, bueno, por un lado tiene una diferencia a favor en la primera vuelta, claramente en la intención de voto, y por el otro lado se instala siempre una sensación de quién va a triunfar que es mayor que la de los verdaderos votantes. Hay un 70% a nivel nacional que cree que Cristina Fernández de Kirchner va a ganar y no es un 70% la que la vota también. O sea, sí, igual de todas maneras, sí. En Capital Federal Cristina Kirchner está obteniendo hoy intenciones de voto realmente récord. Ese es otro dato de la dinámica de segunda vuelta sobre todo. Macri cuando habla de que efectivamente hay votos de Cristina Kirchner en su... es verdad. Claro, es decir, no es que solamente concede como un elemento de marketing, sabe que una buena parte de su electorado está prefiriendo a Cristina Kirchner y la prefería incluso cuando él era candidato a presidente, con lo cual es doblemente grave para Macri adversar con esa tendencia de opinión, con lo cual dice una verdad. Hay un voto cruzado Cristina-Macri en la ciudad de Buenos Aires, lo hay. Lo que no dice es que además había un voto que prefería a Cristina cuando él era candidato a presidente. Bueno, pero tan consciente lo tiene que esa fue su estrategia de campaña, tratar de no contar la verdad política en la que él se había comprometido a jugar por una posición política a nivel nacional, que recién la va a develar después de las elecciones de la ciudad. Una nueva particularidad, decía, ¿no?, de este difícil y particular electorado porteño. Así es. Ha quedado muchos temas para hablar, seguramente tendremos tiempo hasta, bueno, que se desarrolle la segunda vuelta. Agradecemos, por supuesto, a López y Capurro por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.